Bienvenidos a su programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Consentido Insular es un programa que trata de llegar al corazón, al alma, a la identidad de nuestra gente insular, de las que nacimos aquí y de los que han venido de otros lugares, para estar siempre al servicio de lo que es nuestra cultura, nuestra educación. Y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, que es Yemima Rivera, biólogo marino, investigadora, conservacionista, una de esas mujeres que está siempre luchando por el mar. El mar es ahí es donde ella se siente precisamente como un pez en el mar. Entonces, Yemima, bienvenida a Consentido Insular. Muchísimas gracias por la invitación, Bernie. Vamos a conocerte. O sea, ¿quién es Yemima, de esa niña? ¿Qué hacía? ¿Qué sentía? ¿Qué ganas tenía de hacer? O sea, esos sueños. Pero háblame de esa muchachita que caminaba por las calles asuntinas. Bueno, yo creo que antes de eso uno tiene que hablar como de dónde vienen mis ancestros, como para darle un poco de sentido a lo que soy yo. Y bueno, mis padres, mi mamá nació en Caracas, mi papá nació en Bogotá. Mi papá es de los descendientes de Gonzalo Jiménez de Quesada, es la octava generación de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y mi mamá tiene toda su familia, es de familia margariteña. A pesar de que nació en la Caracas, ella es de familia de margariteños. Mi abuelo materno nació en Margarita, en la Asunción, en 1904. Sí, entonces él engendró a mi mamá cuando ya era un anciano, cuando tenía como 60 y pico de años. Y entonces mi abuelo vivió las épocas que Margarita se veía y era dura la vida aquí. Y en 1930 y algo, no recuerdo exactamente, hubo una epidemia de tuberculosis. Y él tuvo que emigrar porque se murió su mamá, se murieron varios hermanos de él. Y se montó en un barco que iba desde Juan Griego se iba hasta Maracaibo, y allá fue a trabajar en los campos petroleros cuando fue el boom del petróleo. Y ahí se conoció después, cuando en los años 60 conoció a mi abuela, a la que ya él tenía otra familia, pero sabes cómo son esos viejos. Y se casó con mi abuelita, que era una mujer joven en ese entonces. Y bueno, de ahí nació mi mamá. Y entonces mi papá, la historia de mi papá es que él estaba siendo un jovencito, tenía 22 años, decidió él quería ir a Australia. Y se fue de Bogotá a Santa Marta en un tren, porque en esa época funcionaban los trenes. Y entonces, estando en Santa Marta, él no llegó a tiempo, o sea, el barco que se iba para Australia no llegó a tiempo. Entonces le dijeron que por Aruba, y se fue a Aruba, y se fue a Curazao, y entonces dijeron que por Margarita, y se vino a Margarita. Y el hombre fue a Trinidad, y fue por un montón de sitios. Entonces, cuando por fin llega a Margarita, él quedó fascinado con Margarita, pero quedó tan fascinado que de ahí él decidió quedarse en Margarita. Y entonces él conoció a Dios. Es una historia increíble, porque él, que venía como acelerado, que quería hacer muchas cosas como joven, y decidió quedarse en Margarita, y conoce después a mi mamá, pero mucho tiempo después, y se casó con ella, y después porque nací yo. Entonces yo nací en Por la Mar, donde nacen la mayoría de las personas y recuerdo que de niña mi papá me contó eso, pero cuando ya yo estaba grande, ya yo estaba estudiando biología marina, que cuando me llevaron por primera vez al mar, yo tenía 1 año, y estaban mis primos de Bogotá que nunca habían visto el mar. Vamos todos a ver el mar, y se los han llevado a ver el mar. Y entonces yo era la más chiquita, y que yo tenía 1 año. Y entonces mi papá da cuenta de que todos los niños llegaron y se pusieron a brincar y a saltar, y yo me quedé mirando al mar así como... Y mi papá dice, la cara tuya era un poema, tú te quedaste así como 5 minutos. Y entonces todo el mundo dice, ¿y a esa niña qué le pasó? Entonces eso más o menos, así empieza mi historia con el mar. Sí, el mar la atrapó, y el mar es el eje de este programa hoy con Yemima
Rivera, aquí en Consentido Insular. Ya regresamos. Y continuamos con su programa Con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV. Con Sentido Insular, hoy con Yemima Rivera, biólogo marino, conservacionista, una enamorada del mar. Yemima, y entonces viste el mar, viste aquel poco de agua ahí y te quedaste paralizada. Bueno, pero a lo mejor era que se estaba ya Dios ahí, yo la necesito para que me cuente la historia de los corales, para que me cuente, para que defienda el mar. A lo mejor eso fue como el Espíritu Santo que te inyectó toda la energía del mar. Entonces, luego de allí, ¿cuándo estudias? ¿Tus estudios qué hacen? Bueno, yo cuando era niña yo no sabía qué tal. La gente me preguntaba qué quería ser de grande y yo sí no estaba como muy definida. No es la historia típica de que yo quería estudiar biología marina, no, para nada. Estudié en el Francisco Esteban Gómez, después estudié en el Nuestra Señora de la Asunción, después estudié en el Fray Elías María Sendra, después volví a estudiar en el Nuestra Señora de la Asunción, y después estudié en el Risque. Bueno, me cambiaron muchas veces de colegio. Y en todas esas, mis inclinaciones me gustaba mucho leer. Siempre me gustó leer y entonces yo leía historia, me encantaba el arte, me gustaba, entonces me puse a hacer teatro, yo hacía de todo. Me gustaba escribir, pero eso no era algo que la gente supiese, sino que yo escribía porque yo escribía. En tu diario. Sí, yo tengo mis diarios y todo. Y entonces me gustaba la biología, entre tantas cosas la biología me gustaba, pero yo no me veía como biólogo. Y aparte que la gente que yo veía que era biólogo no eran así como exitosos, o no sé, yo los veía y, esos pobres profesores que uno los veía. Entonces a mí me decían de que esa carrera nunca la eligiera porque no tenía futuro. Y yo, bueno, está bien. Así me lo dijeron. Pero uno no sabe las vueltas que da la vida. El asunto fue que cuando ya por fin estoy en el bachillerato y tengo que decidir qué es lo que tengo que estudiar, no sabía qué estudiar, pero me gustaba la genética y yo dije, oye, ¿será que me pongo a estudiar genética? Y le digo a la profesora de biología que me gustaba la genética y ella me dice, bueno, vas a ir a un foro de genética que hay en la UDO. Y yo me voy a la UDO, al foro de genética, y no me gustó porque era clonación, cambio de gen... No, era muy... Y yo dije, no, vale, eso yo no quiero hacer. La clonación era con una oveja. Sí, entonces hablaron de la oveja Dolly. Ay. Uy, no, eso hablaron de un montón de cosas y yo salí espantada y le dije a la profesora, yo no quiero hacer eso. Entonces ella me dice, bueno, entonces en mi casa me dijeron, no, tú lo que tienes es que estudiar una carrera que te dé plata. Y yo así como que, ok, pero como unos muchachos, ok, está bien, entro a la U y entré por informática. Y eso me regalaron computadoras, todo. Más aquí tienes para que estudie, todo. Y entonces apenas entro a estudiar el primer día de clase, yo me di cuenta que esa carrera no me gusta, pero en lo absoluto. Y yo dije, no, yo tengo que salir de esta, yo no puedo quedarme aquí. Y empecé a averiguar cómo eran las demás carreras en la universidad. Y empecé a leer cuáles eran los pensums de carrera de la universidad y yo dije, mira, de todo lo que hay aquí, yo creo que la única que de verdad me gusta es la biología marina, pero de manera inconsciente, ya mi tía trabajaba en la UDO, mi tía trabajaba en la escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, de donde yo soy egresada. Y ella me llevó a mí, siendo muchachita, todos los años me llevaba a ella a ayudarla en el laboratorio y ella me decía, ¿tú no quieres estudiar biología marina? Y yo, no, ni loca. O sea, porque yo veía como que no, o sea, yo no voy a estudiar eso, pero porque me dijeron que no estudiara eso.
Y entonces, cuando por fin veo que la carrera me gusta, yo dije, no, esta es la carrera. Mira, cuando yo dije que iba a cambiarme para esa carrera, medio mundo me cayó encima. Te quitaron la computadora. No, me dijeron, olvídalo, o sea, te vas a morir de hambre. Y yo dije, pues me moriré de hambre, pero no voy a estudiar otra cosa que no me guste. Esa es la historia. Entonces, es la historia de esta primera parte, porque llegamos nada más hasta el título de bióloga marina en la Universidad de Oriente de aquí de Nueva Esparta. Ya continuamos con Yemima Rivera aquí en su programa Consentido Insular. Regresamos con Yemima Rivera en tu programa Consentido Insular, pancarta de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV. Yemima, esto ya están, ya conoces, o sea, ya no es la misma muchachita que se sorprendió cuando vio aquel poco de agua, ¿no? Ahora estás ya dentro, ya eres biólogo marino, ya estás como navegando en el mar, porque es la realidad. Y luego, ¿qué sientes allí? ¿Te dan tu título y qué haces? No, toda mi época de estudio, yo me di cuenta que como todo el mundo me amenazó de que me iba a morir de hambre, yo dije, vamos a hacer una cosa. Yo le pedí a Dios, tú no vas a permitir que yo me pase eso, estudiando esta carrera, y empecé a participar en cuanto proyectos de investigación había, como voluntaria. Y yo participé en muchísimos proyectos en tesis doctorales, era ayudante, y eso me ayudó, siendo estudiante, a tener empleo. ¿Te recuerda alguno muy especial? O sea, bueno, que yo te marcó. Trabajé en un proyecto internacional siendo estudiante para reconstruir la memoria histórica del paisaje margariteño. El de que hablábamos la otra vez. Pero de la nada más Asunción. eso era de la Asunción, pero yo lo hice en Margarita y a nivel nacional. Qué y bueno. en esa época yo era estudiante. Eso para mí fue uno de los trabajos más impresionantes que he hecho, porque reconstruir el paisaje a través de la historia no es algo fácil, y te das cuenta todos los cambios que ha logrado tener una ciudad con los, o sea, las veces que tú modificas un lugar es muy importante. No, es interesante porque esa parte él está allí, la memoria histórica, o sea, sí. Y entonces hay que unir tantas cosas, tanto el paisaje, que un paisaje que no tenemos un registro así audiovisual, que uno puede decir, mira, aquí está es simplemente partiendo de la oralidad y de lo que está, porque ahí ya te decían, aquí estaba un árbol aquí y ahora lo tengo, ¿no? Pero y luego, ¿cuál otro trabajo te acuerdas de eso? Luego, cuando me gradué, inmediatamente me gané una beca, gracias a Dios, para estar en Costa Rica, para empezar a la parte de conservación. Y me entrenó un profesor mexicano que tiene premios internacionales. ¿Pero te fuiste a Costa Rica? Sí, me pagaron todo. Cuéntanos, o sea, ¿no? Sí, me fui a Costa Rica y me pagaron todo, y estuve allá, me estuvo entrenando un profesor que se llama Rodrigo Medellín, que es experto en murciélagos, en la parte de conservación. Y eso aprendí muchísimo. Después me contrató. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve varios meses. Después me contrataron en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, y ahí trabajé con Rafael Tavares, que es un tiburonero. Él era mi jefe. Estuve trabajando en un proyecto de sardinas. De ahí trabajé en Provita. Trabajé varios años también en un proyecto comunitario. Luego me fui a estudiar me gané una beca para estudiar en Grenada, es una isla que está aquí, es un país.
y ahí estuve estudiando el liderazgo de la conservación en el Caribe, fueron 2 años. Era ahí, íbamos y veníamos en la St. George University. Y todo eso es de conservación, y así, digamos que me he formado en la parte de conservación ya de plano, y aquí en Venezuela me he ganado varias becas para estudiar manejo de áreas protegidas y todo eso. Y luego hace una maestría, ¿no? Ahorita estoy terminando una maestría en ciencias marinas. ¿Y cuál es el que vas a, mira, la parte de la tesis? La tesis mía, o sea, primero empecé haciendo un levantamiento de flora y fauna de todas las especies que vemos en lo que es Pampatar, los bajos coralinos de Pampatar. Y mi tesis es acerca de los peces, entonces yo estoy comparando 2 zonas que están en un bajo coralino de Pampatar. Estamos comparando los peces que hay en un bajo con los peces que hay en otro, y es bien interesante. Sí, porque de eso vamos a hablar ahorita, porque queremos que a través de ese amor tuyo por la conservación, sobre todo la parte marina, ¿no? O sea, ese es tu fuerte, para que la gente vea la importancia de conservar, de tener el ambiente, y ese ambiente muy poco explotado, muy poco conocido y muy poco amado, que es el ambiente marino. Ya regresamos con Yemima Rivera aquí en su programa Con Sentido Insular. Y seguimos con su programa Con Sentido Insular, por aquí por UniTV. Con Sentido Insular es un programa que pretende y va en la búsqueda de esa parte sentimental, del amor que se tiene a nuestra identidad, a lo que somos como pueblo. Es pues el eje que seguimos desde todo lo histórico, cultural, educativo, religioso, todo, pero que tenga que ver con esta pedacito de tierra, este terrón que llamamos Margarita y que llamamos Coche y Cubagua, rodeado de mar, porque Margarita empieza con mar. Y hablando de mar, tenemos con Yemima Rivera, que es un biólogo marino, conservacionista. Yemima, aquí esa parte de conservacionista, ¿no? O sea, esa parte del amor al mar y esas historias que a veces quedan prendidas, porque nosotros que andamos por ahí buscando, escarbando, buscando las cosas, a veces nos encontramos con cuestiones fascinantes, ¿no? Cuéntame cómo fue lo que te encontraste cuando estudiabas al empezar tu carrera. Pues en la universidad nos pedían en el primer semestre hacer un estudio de un ecosistema, y yo lo hice en el muelle de la Magnesita.
Yo me metía sola, acompañada, como fuese, pero yo iba y me metía. Y en una oportunidad me metí sola y estaba buceando y vi un lirio de mar, pero yo no sabía que era un lirio de mar. Y era una flor hermosísima que se abría, se cerraba, era brillante. O sea, era como si yo decía, yo nunca me había visto una cosa así, qué cosa tan hermosa. Y entonces estaba como hechizada. Yo mientras veía eso estaba impresionada y yo quería agarrarlo porque como me mandaban a colectar muestras para llevarlas al laboratorio, pero no se dejaba agarrar. Y en esa, el mar a uno lo va golpeando y yo ahí, en ese forcejeo lo logro arrancar y inmediatamente se pone negro y se encogió. Y yo inmediatamente perdió la belleza. Toda la belleza que tenía yo, o sea, todo porque quería tomar la muestra para llevarla a la universidad. Bueno, la llevo a la universidad, nadie sabe qué es, hasta que alguien llega y me dice, eso es un fósil viviente, eso es un lirio de mar. Yo escribí un poema que se llama Aquel lirio de mar y yo quedé tan impactada de lo que pasó que me acuerdo que dije, oye, pero todo, o sea, está bien, ¿no? Ya sé que es un lirio de mar, pero eso pasó hace 20 años. Yo nunca más volví a ver un lirio de mar. Hasta a la fecha yo no he vuelto a ver. Y he buceado en montones de sitios y no he vuelto a ver uno. Entonces, de ahí me acuerdo que una profesora en conservación me mandó a que hiciera un estudio de casos y me mandó a hacer el estudio de casos de los tiburones a nivel mundial, el estatus de las especies de tiburones. Y viendo las pesquerías de tiburones, yo dije, oye, es tan impresionante. Las personas por la aleta de tiburón, hay un montón de ricos allá en la China que les gusta comer aleta de tiburón y nosotros estamos acabando nuestros mares por eso. Pues. Y yo quedé muy impactada y después de ahí decidí que yo me iba a dedicar a la parte de la conservación porque no hay como tal, o sea, hay muchos biólogos, pero dedicados a la conservación no es que hay muchos biólogos dedicados a la conservación. Más o menos, explícale a nuestros televidentes qué es para ti la conservación. Pues es el respeto que tú tienes hacia la biodiversidad. Y cuando haces conservación, tienes que estar en consonancia la naturaleza con las culturas, porque las culturas pueden acabar con las especies, con los ecosistemas y también con los entes que regulan las especies. Entonces, siempre tiene que haber como un acuerdo entre las empresas privadas para que se pueda hacer conservación. Y eso es uno de los trabajos más difíciles porque lo único, o sea, de las cosas que menos se te pide es que seas biólogo. Tienes que saber de todo. De todo. O sea, tienes que ser una persona multifacética que entre tantas cosas sepa de biología. Porque tú eres multifacética, tú buceas, tú has escrito sobre el paisaje. ¿Qué se siente misma allá abajo cuando tú estás allí buceando y ves todo? Eso es otro mundo. Cuando buceas de día es bellísimo, pero cuando buceas de noche es como si tú salieses de noche a la ciudad, porque todo brilla. De día, los colores, el movimiento, todo eso a uno lo atrapa, pero de noche es impresionante porque hay peces que tienen brillo, emiten luz, hay muchas especies, hay peces que se duermen en la noche. Los loros se los lleva o sea, tú estás así, yo hasta les escribí un poema a los peces dormilones, porque cuando lo vi yo dije, yo no sabía que los peces dormían, y yo pensaba que estaban muertos, y me acuerdo que llegué y lo toqué y dije... O sea, que tú ya también te podemos decir sí. La bióloga poeta. Así no, o sea, le escribí un poema porque yo decía, no puede ser que duerman, y entonces, claro, es muy bello porque ves el otro panorama de noche. De noche todos están así, los que no duermen están pendientes de que no lo vayan a cazar, los que están atentos, y están otros que los roncadores. Es una cosa increíble, increíble. Bueno, y continuamos con Yemima Rivera aquí en su programa Consentido Insular. Ella habla y uno parece que estuviese nadando ahí, buceando también en las profundidades del mar. Es tan bello ese panorama, es tan bello ese paisaje, que el mayor reto es conservarlo para las nuevas generaciones. Ya regresamos.
Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy navegando, más que navegando, buceando, podemos decir, porque andamos en las profundidades viendo, porque como le decía en el anterior corte, o sea, hablar con Jemima es estar ahí con ella, acompañándola. Ella va haciendo las pruebas, pero uno va como paseando, viendo los colores. E inclusive ya aprendimos que hay peces que se están durmiendo para que lo aprovechen los otros, pero son muy pícaros los peces. ¿Cómo fue la experiencia con las sardinas? Bueno, en el año 2000, o sea, en el año 2002 a mí me invitaron, o sea, yo me uní a un grupo para estudiar, o sea, un profesor tenía un trabajo para estudiar las sardinas del eje costero de Pampatar, la isleta. Y entonces yo estuve participando, siendo una muchachita que ni siquiera estaba en el primer semestre, pero como mi tía trabajaba en la UDO, entonces tenía como decir bueno, y yo estando ahí en ese año, yo veía la cantidad de sardinas que se morían encerradas en las redes, y a veces tú ibas caminando por Pampatar y veías ese poco de sardinas muertas. Eso era normal, 2002, 2003, 2004, 2005. En el 2005 un profesor me dice, Jemima, ¿quieres hacer tu tesis con sardinas? Yo, sí. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, escríbeme un proyecto para que hagamos eso porque tiene financiamiento. Buenísimo, mejor. Buenísimo, porque no tengo que pagar nada. Bueno, llego yo y me fajo escribiendo el proyecto y me lo aprueban, la comisión. Y en el año 2006 no apareció ninguna sardina. Y yo los estuve esperando en el año 2006 todo ese año y no apareció nada. Mire, entonces empezaron a echarse la culpa que eso había sido sobrepesca, calentamiento global. Mira, ¿qué no dijeron? Cuando yo me quedé un año entero esperando que aparecieran para poder yo hacer mi tesis, y de ahí tuve que pasar a otra cosa y empecé a trabajar con lisas, o sea, de las sardinas me pasé para las lisas. Y estuve esperando las sardinas, o sea, yo decía, pero ¿qué fue lo que pasó con las sardinas? ¿Por qué no volvieron? Y no volvieron en el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, empezó a llegar un poquitico. Y en el año 2011 me contrataron en línea, fue mi primer trabajo ya, y me dicen, ¿quieres ser la coordinadora? Me contratan como la coordinadora del programa de sardinas que iban a hacer en Nueva Esparta. Y yo dije, ¿ya llegaron las sardinas? Sí, ya llegaron las sardinas. Entonces yo dije, bueno, eso fue como un ajuste de cuentas de que yo había quedado, o sea, Dios a mí yo dije, ok, o sea, eso quiere decir que lo que yo no pude hacer en el año 2006, lo pude hacer en el año 2011. Y aprendí muchísimo porque estábamos buscando dónde eran las áreas de desove. Y entonces tú te das cuenta de la importancia de proteger un recurso tan valioso como es la sardina. La isla de Margarita, nosotros tenemos una plataforma que es de 30 a 38 metros máximo. Nosotros nuestras costas son muy bajas y eso permite que nosotros tengamos más peces que otros. Yo estoy ahorita en Santa Marta. Tú te mueves un poquito y ahí hay 200, 300 metros. Es muy profundo y allá no pescan casi porque sale muy caro. Aquí tenemos una ventaja, sí, o sea, en República Dominicana es totalmente distinto. La gente no pesca porque es muy difícil, o sea, no es la misma pesca que tenemos acá, que llega el pescador, suelta el tren y se lo va llevando hasta la costa y saca de todo. Nosotros todo el tiempo tenemos peces y eso es una ventaja que no tiene ninguna isla del Caribe. Y esa parte coralina que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, el eje costero de Pampatar, la isleta, es una zona coralina sumamente importante. Todo lo que es Pampatar, los cocos, y hacia la isleta. Toda esa zona era una zona coralina importantísima. Pablo Ramírez escribió acerca de ella. Pero lamentablemente, cuando la pesca es sin control, van arrastrando el fondo y se van llevando todo lo que hay en el fondo. Y los peces no van a estar toda la vida. O sea, nosotros tenemos una ventaja, pero esa ventaja, ¿hasta cuándo la vamos a tener? Tu mensaje así desde tu corazón, de lo que tú amas, que es el mar, para toda esa gente que nos está viendo sobre la parte de conservación. ¿Qué le dice allí a esta cámara, a esa persona que está ahí en su casa, a ese que nos está viendo, a ese que dice, yo tengo que poner mi granito de arena por lo que me está diciendo Jemima? Pues cuando ustedes compren pescado, busquen pescados grandes. No compren pescados pequeños, porque comprar pescados pequeños es
apañar un mal que está sucediendo aquí en Margarita, y es que estamos comprando peces muy pequeños porque esos peces los están llevando, arrastrando los fondos y están dañando nuestros fondos. Los corales tardan 1 centímetro en crecer al año. Y nosotros tenemos fondos coralinos muy importantes. El eje costero Pampatar-La Isleta fue el caladero de pesca más importante del Caribe. Del de Caribe. Sardinas. Y nosotros no tenemos ahorita ese puesto porque precisamente el caladero ha estado muy perturbado. Nosotros tenemos, en cuanto no solamente peces, la playa de Parguito fue la más importante del Caribe para desoves de tortuga cardón. Y ahorita la tortuga cardón está buscando otros lugares que no es en Margarita. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nosotros estamos dañando los lugares en donde están las especies y por ese motivo se están yendo a otros lugares o simplemente está disminuyendo las poblaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para cuidar el ambiente es tener una conciencia cuando compramos los productos del mar que estén en la veda. Si están en veda, no lo compramos. Oye, muy rico comerse una langosta, pero si la langosta está en el periodo de reproducción o el pulpo, no lo compremos, porque estamos favoreciendo a que esas especies se acaben. Bueno, yo misma, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Admiro tu trabajo porque, o sea, desde que te conozco en estos quehaceres del mar, eres una enamorada del mar, eres una persona esa que sabe lo que quiere y sabe a dónde está y te has preparado para eso. Entonces, en nombre de toda esta gente que andamos por allí, de los que estamos enamorados de nuestra isla, en nombre de las personas que queremos el ambiente, muchas felicitaciones por todo lo que haces y gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias y nos encontramos en otro programa de Consentido Insular por aquí por UniTV. Chao.